Bendiciones, hermanos, gracias por estar acá con nosotros. Les saluda el pastor Miguel Sandoval de la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Santiago de María. Todos nuestros hermanos también les envían saludos para que podamos superar juntos esta situación, permanezcamos en casa siguiendo todas las recomendaciones. Nosotros desde este lugar queremos compartir la bendición de la palabra del Señor con ustedes. Y esta tarde, de día martes, queremos compartir todo lo que el Señor Jesucristo hizo en esa última semana, específicamente en el día martes. De acuerdo al Evangelio de San Mateo, Marcos y Lucas, Jesús nuevamente regresa a Jerusalén, donde es confrontado por el líder del templo, por lo que había hecho el día anterior. Si nosotros recordamos el día anterior, el Señor Jesucristo, que es día lunes, nuestro Señor Jesucristo purificó el templo y todo lo que estaba alrededor de él, ocasionando así una gran conmoción en el ambiente religioso del pueblo de Israel. El Señor Jesucristo, después de haber salido de la ciudad, el día martes vuelve a entrar y suceden cosas tan importantes para nosotros, la iglesia cristiana, que podamos guardar y reflexionar en nuestro corazón. Los líderes del templo cuestionan la autoridad de Jesús. La pregunta que ellos hacen es: ¿de dónde tú tienes esta autoridad? Antes, el Señor Jesucristo, cuando regresaba a entrar a Jerusalén, regresaba de Betania para entrar a Jerusalén, el Señor Jesucristo maldice una higuera. Inmediatamente la higuera queda estéril, ya que no encontró fruto en él. Eso demuestra la condición en el tiempo actual del pueblo de Israel. Por tanto, cada vez que acontezca algo que tenga connotaciones en el mundo entero, nosotros debemos ver la vid. Si la vid ha florecido o si la higuera floreció, nosotros tenemos que saber que algo va a suceder dentro de lo que Dios ha planificado. Por tanto, debemos estar pendientes de toda esa información que el Señor Jesucristo nos brindó para que podamos tener nosotros paz y consuelo con relación a todo lo que sucede y que conmueve las masas, que conmueve las naciones o que de alguna manera está impactando a la humanidad. Actualmente nosotros debemos apegarnos a la palabra del Señor para no hablar cosas que estén o tengan despropósito divino. Por eso es necesario que hoy nosotros sepamos todo lo que el Señor Jesucristo habló en ese día martes. Un martes que por la iglesia tradicional es conocido como un martes santo. Para nosotros también este debe ser un martes santo, santificarnos en nuestros hogares, en nuestras casas, para poder así comprender y conocer un poco más de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. A esta parte o a este día en especial, el Señor Jesucristo lo hizo importante porque dio mucha información con relación a la autoridad que él poseía. Habla acerca de algunas parábolas. En esta parte del mensaje habla de algunas parábolas, las parábolas de los labradores malvados, la parábola de los dos hijos, las parábolas de la fiesta de las bodas, y en ellas el Señor está dando un trasfondo para comenzar quizá uno de los más grandes discursos que la iglesia cristiana tiene hoy. La iglesia cristiana debe valorar enormemente el discurso dado por nuestro Señor Jesucristo ese día martes en el Monte de los Olivos. Ese discurso tiene como trasfondo lo que el Señor Jesucristo hizo en el templo. Específicamente, todo esto está detallado en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio que vamos a tener de base en este momento, para poder hablar de cosas que son realmente sorprendentes e importantes para la vida cristiana. Cada uno de nosotros debemos aprender a andar en el Espíritu. El Señor Jesucristo dice que nosotros debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. También el apóstol Pablo nos recalca que nosotros debemos abandonar las obras de la carne para que el Espíritu Santo produzca paz y gozo en nosotros. La palabra del Señor en el capítulo 24 dice de la siguiente manera, el verso 1: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Con esta terrible
enseñanza o ilustración, el Señor Jesucristo capta la atención de sus discípulos. Lo que Él les va a hablar es de las señales antes del fin. Y quizá nosotros debemos también ser cautivados por esa información tan valiosa que el Señor Jesucristo nos dejó en ese discurso del Monte de los Olivos, para que nosotros hoy también tengamos paz, esperanza y consuelo en sus palabras. Porque desconocer la información nos lleva a veces a desesperarnos, a llenarnos de temores y no tener esperanza de lo que va a suceder. Todas estas cosas son algo que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos del 4 al 14, los catalogó como los comienzos de dolores. Aquí hay una expresión que el Señor Jesucristo usa, está en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El comienzo de dolores o el comienzo de la etapa más difícil para la humanidad es, o lo determina esas palabras del Señor Jesucristo. El engaño. Tenemos que tener cuidado que nadie nos engañe. Si están pasando situaciones como lo que estamos viviendo en este tiempo, el COVID-19, la pandemia y todo lo que está sucediendo alrededor, como lo hemos tratado en algunas ocasiones o lo he hablado con algunas personas, diciéndoles que esto es un efecto colateral de lo que sucedió en el huerto del Edén. Y debido a eso, el Señor Jesucristo también viendo todo eso, el comienzo de dolores, como un efecto colateral del pecado que ahora gobierna o impera en la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo nos va a dar la mejor información para que nosotros sepamos que esto es nada más el comienzo. No estoy queriendo ser fatalista, ni quiero traer noticias desalentadoras o la peor de las noticias. Quiero traer la información para que usted tenga esperanza, para que usted conozca que el Señor Jesucristo lo planificó todo para nuestro bien, para poder conducirnos a la esperanza, para poder otorgarnos la salvación, para que nosotros podamos guardar en nuestro corazón y saber que Él está en control. Dios no se ha olvidado de nosotros. De ninguna manera nosotros podemos ir por la vida pensando que Dios se ha olvidado de nosotros. Él está en control de todo y por eso dejó esta información valiosa. A este discurso del monte, quizá la parte más importante, como decía, es este punto, el comienzo o el inicio de los dolores. Y ahí en el capítulo 24, verso 4, que quiero tomarlo para darles también una pequeña meditación o reflexión con relación a esas palabras, que nadie os engañe. Van a venir tiempos muy difíciles para la humanidad, especialmente para la fe cristiana, donde nosotros tenemos que saber responder con fe. Por eso es necesario que nosotros andemos en el Espíritu, no en la carne. Quizá por mucho tiempo hemos estado acostumbrados a un activismo religioso dentro de las iglesias, a que alguien nos diga que hay que sentir júbilo a través de un canto. No estoy diciendo que sea malo, pero nos acostumbramos a esas cosas. Y andar en el Espíritu lo debo de poner por obra hoy en este comienzo de dificultad. Si tal vez se ha tornado estas cuarentenas en algo difícil para nosotros, imagínense qué difícil va a poder ser para la humanidad no tener o no saber qué hacer por lo que está sucediendo, por el hecho de no tener la mejor información. Por eso el Señor Jesucristo nos brinda esta información para que nadie nos engañe, que nadie nos vaya a tomar de títeres para poder mover nuestra fe y llevarla de un lado a otro. Es necesario que usted y yo afirmemos nuestro conocimiento de la palabra del Señor y mantengamos firme nuestra fe en el Señor Jesucristo. Que nadie nos engañe, hermanos. Ese debe de ser el principio de nuestra vida. Ese debe de ser el anhelo de nuestro corazón. No permitir que nadie nos engañe con relación a la información que Dios nos ha brindado en su bendita palabra. Por eso, cuando el Señor Jesucristo les habla acerca del comienzo de dolor, les habla de señales antes del fin. El fin de esta era, el fin de este tiempo, el fin de la humanidad, como nosotros lo querramos llamar. Dios ha determinado algunas etapas en el tiempo que está por venir para que nosotros podamos concentrarnos en Él, dedicarnos a Él, tenerle paciencia,
tarde o temprano el Señor Jesucristo, hoy más que nunca, está dispuesto a revelar su gracia y misericordia para con nosotros. Por eso debemos atender su voz. Si oyereis hoy su voz, dice la palabra. Por eso nosotros debemos atender hoy su voz. Y en este comienzo de dolores, el Señor Jesucristo, en la información que nos brinda, habla de que van a haber rumores de guerra. Vamos a oír que se están levantando guerras. No podemos decir que esta pandemia es una guerra, porque la guerra es un conflicto entre naciones, entre seres humanos. Entonces, después de esto sí puede venir un rumor de guerra o levantarse rumores de guerra debido a las crisis económicas. Y eso va a llevar todo al desenlace del propósito de Dios. Porque si comenzamos nosotros, después de salir de esta pandemia, a escuchar de rumores de guerra, de problemas económicos, es porque va a estar más pronto a levantarse un único líder que también va a traer soluciones políticas, religiosas y económicas para la humanidad, y que va a llevar el corazón de muchos al engaño. Esa persona se llama o se cataloga con el nombre del anticristo. Hasta el momento nosotros no sabemos la identidad del anticristo, pero el comienzo de dolores lo determina esos rumores de guerra, porque se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambre. Eso es lo que determina esas señales antes del fin. Las guerras, los rumores de guerra, hambres, pestes, mortandad, terremotos en diferentes lugares, y todo eso va a ser, dice el Señor en el verso 8, principio de dolores. Ese es el comienzo del dolores. Luego, el Señor Jesucristo, siempre en el capítulo 24, en su sermón de los olivos, o el sermón o el discurso del monte de los olivos, nos habla acerca de la abominación desoladora y la tribulación. Aquí hay algo bien importante que nosotros debemos saber como cristianos, porque antes que se manifieste la abominación desoladora, los tiempos de la tribulación son algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no vamos a sufrir, vamos a ser rescatados. La palabra nos enseña que hay eventos que están por cumplirse desde que Cristo murió. El Señor Jesucristo dijo: a la verdad yo me voy, pero regresaré de nuevo y os tomaré y los llevaré para que donde yo estoy, también vosotros podáis estar. Entonces el Señor Jesucristo habló de un acto de rescate. Cuando en este mundo, para nosotros los cristianos, sea difícil habitar, entonces el Señor va a efectuar un rescate. No tomemos tan a la ligera eso de que sea difícil de habitar, porque usted puede decir: ahorita estamos en tiempos difíciles de habitar, pero todavía no es el fin, es el comienzo de dolores. Tienen que aparecer muchas cosas, tienen que darse otras cosas más que una pandemia para determinar el fin, o para poder decir que nosotros ya no podemos habitar. Recuerde que el punto importante somos los cristianos y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, porque durante el periodo de la tribulación, a ellos se les va a hacer encargada con responsabilidad la transmisión de la palabra del Señor para todos aquellos que estén vivos en la tribulación. A nosotros nos corresponde hoy. Y cuando ya para los cristianos sea difícil, porque estos versículos nos enseñan que se van a levantar falsos profetas. Para que hayan falsos profetas en este tiempo, la iglesia tiene que estar todavía, personas enseñando cosas fuera de la verdad divina. Muchos hoy se han quedado sin mensaje, porque muchos desde su púlpito proveían sanidades, milagros. Pues yo no puedo venir y reprender el coronavirus o el COVID-19 y decirle que se vaya en el nombre del Señor, si tal vez es el propósito de Dios para el comienzo de dolores. Entonces no podemos nosotros estar queriendo doblegar la mano de Dios, sino debemos luchar por entrar en el propósito de Dios en este tiempo. Y lo mejor que podemos hacer es informar. La información le va a ayudar a usted a liberarse de los temores. Y cuando usted informe de manera correcta a otras personas, sean creyentes o no creyentes,
esas personas también van a ser liberados de sus temores. Es tiempo de olvidar el fanatismo religioso, las divisiones. Aquí ya no se trata de quién es bautista, quién es pentecostal, quién es de las asambleas de Dios, quién habla en lengua, quién tiene don de sanidad. No se trata de eso, se trata de conocer. Y este discurso en el Monte de los Olivos es respuesta a la autoridad con la cual Jesús hizo esa limpieza en el templo. Hoy nuestras iglesias están vacías. El Señor Jesucristo hizo una limpieza en nuestros tiempos, la sanitizó. No hemos sido tomados todavía. Pero al igual, está sanitizando nuestras iglesias, pero especialmente está sanitizando nuestros corazones, para que al momento de regresar, cuando se abran nuevamente las puertas de tantos templos en este país y en el mundo entero, podamos llegar con un corazón transformado. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, dijo el escritor sagrado. Por eso la información nos lleva a conocer el propósito de Dios. Y es que en el comienzo de dolores, luego se va a levantar una abominación. Falsos profetas, personas enfriándose en su amor. Usted debe en este momento procurar que el amor que usted siente por su prójimo, a pesar del distanciamiento social, a pesar de estar dentro de su casa, no se apague. Piense en las personas que necesitan. Si su vecino tiene necesidad de pan y usted tiene uno extra, vaya y compártalo. No sea del grupo que el amor se enfría. Usted haga que prevalezca el amor. Ese amor del cual el Señor Jesucristo nos habla en 1 Corintios capítulo 13. El amor que todo lo sufre. El amor que todo lo puede. Esa preeminencia del amor es lo que Dios quiere que surja en nosotros. No aquel amor que fingíamos en ocasiones tener dentro de la iglesia. Créame, este ha sido quizás un tiempo de los más difíciles para mí. Allá en el 2001, cuando comenzábamos con la iglesia, jamás me imaginé tener cerrado un día domingo. Jamás me imaginé que iba a pasar por semanas cerrada la iglesia y vacía. No era ese el propósito. No era esa nuestra intención. Sin embargo, Dios sabía que dentro de esas paredes o de esas láminas, algo fuera de su voluntad estaba sucediendo. Y eso no es solo en mi iglesia, es en todas. Posiblemente habían iglesias en las que se estaban haciendo cosas que no honraban a Dios. Por estar predicando teología, doctrinas equivocadas. Aquí no se trata de quién tiene la mejor o más sana doctrina. Se trata de quién mantiene la preeminencia del amor de Dios. Porque hoy es tiempo de amar. Porque la abominación desoladora nos va a llevar a confrontar a los falsos profetas. Ese tiempo de desolación nos va a llevar a luchar con aquellos que se están enfriando en su amor. Por eso el Señor Jesucristo utiliza esta expresión, hablando del amor, no de la salvación. El que persevere. ¿En qué debo perseverar? El que persevere hasta el fin se va a salvar del engaño de los falsos profetas. ¿En qué debo perseverar entonces? En el amor. La iglesia va a pasar por ese momento del comienzo de dolores donde se va a levantar ese enfriamiento en el amor, donde muchos van a tropezar, donde van a levantarse falsos profetas, engañadores. ¿Y qué va a preservar el Señor? El amor. ¿Qué va a prevalecer sobre todo eso? Ahora nosotros podemos entender, a la luz de estos versículos, podemos entender lo que Pablo escribió en ese capítulo 13 de 1 Corintios. El amor de muchos se va a enfriar, pero el amor mío como cristiano, por ser un reflejo del amor de Dios en la cruz del Calvario, que es el camino que sigue toda esta semana, ese amor no debe apagarse. Debe tener preeminencia en mi vida. Debo demostrarlo,
Debo compartirlo, debo difundirlo, debo vivirlo. Y de esa manera yo voy a poder atravesar ese momento difícil, ese momento de prueba para mi fe. Usted va a poder atravesarlo si tiene preeminencia en su amor. Aquí en el verso 14, siempre del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo 24, verso 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. De eso somos responsables nosotros como iglesia. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Benditos nuestros pastores que nos permiten a través de medios de comunicación como estos o plataformas como esta llegar hasta ustedes. Pero dice también la palabra del Señor, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Ay, cuando nosotros nos hayamos encargado de mantener firme el amor, de hacer que el amor de Dios en nuestra vida sea preeminente, luego vamos a entrar con un fervor, con fuego divino, bajo la llenura del Espíritu Santo, a predicar el Evangelio a todas las naciones, a tal punto que todo el mundo se va a dar cuenta de este Evangelio. Y ahí va a ser el fin de la iglesia. Ahí se termina nuestra labor. Nuestra labor no es sanar. Nuestra labor no es traer soluciones a este mundo. Nuestra labor como iglesia es predicar. Cristiano, esta labor de predicar no es solo de los pastores, no es solo de los maestros de escuela bíblica, no es solo de aquellos que están encargados de un ministerio donde se evangeliza, es de todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque cuando se terminen estas cosas, como dice ahí, entonces vendrá el fin de la era de la iglesia. Para algunos es conocido como la era de la gracia, pero gracia Dios tiene en todo tiempo. La iglesia termina ahí, con un evento que se llama el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, diferencia de la segunda venida de Cristo, en el rapto de la iglesia, el Señor Jesucristo se queda y se posa en las nubes y desde ahí pronuncia nuestro nombre para llevarnos con Él, vivos y muertos. Primeramente los muertos serán resucitados y luego los que estén vivos. Si nosotros morimos, vamos a ser del grupo que van a ser resucitados primero cuando Cristo venga a llevar su iglesia. No confundamos la segunda venida de Cristo con Cristo llevando a su iglesia. Ese fin, cuando todo el mundo haya escuchado la palabra de Dios por boca nuestra, por boca de la iglesia, de cada uno de los que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo. Así que a partir de ahora, usted, hermano creyente, yo, en el nombre del Señor, le invito a que predique el Evangelio, que predique la palabra. Utilice sus redes sociales para compartirte la palabra del Señor con tanto contacto usted tenga. No espere que otros lo hagan. Nos corresponde a nosotros, le corresponde a usted. Yo estoy haciendo mi parte. Ayúdeme y haga la suya. Y así vamos a lograr que este tiempo termine más pronto para estar con el Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo estas palabras. Las pone en mi corazón para que te las diga hoy. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Yo conozco a mis ovejas y ellas conocen mi voz y yo las llamo por su nombre. Eso es el rapto de la iglesia. Dios nos va a llamar a cada uno de nosotros por nuestro nombre para que los que estén en una tumba, olvidados o en rincones donde nadie sabe que están, se van a levantar porque Dios nos conoce por nombre. Luego de la abominación desoladora, el versículo 15 del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Acá comienza otro evento difícil para la humanidad.
y se llama la tribulación, con un periodo de comienzo y un periodo de fin. 7 años de tribulación. Eso es lo que anunció el profeta Daniel. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación. Ahí está hablando de tiempos de la tribulación. Y ahí habla de la huida que tiene que hacer el pueblo de Israel. Les está dando una advertencia. Recuerde que este discurso del Monte de los Olivos es una respuesta a aquella pregunta que le hicieron los líderes del templo con relación a que de dónde tenía esa autoridad. La autoridad de Jesús está en su palabra, porque por su palabra fueron hechas todas las cosas. Él es el verbo de vida. Ahora viene el Señor Jesucristo y, a diferencia de lo que nos hemos estado ocupando anteriormente, les hace ver en los versículos del 29 al 30, siempre del capítulo 24 de San Mateo, acerca de la venida del Hijo del Hombre. San Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A diferencia del rapto de la iglesia o de el rescate que el Señor Jesucristo hace de la iglesia, en este punto, en la venida del Hijo del Hombre, lo que hemos hablado en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30, todo ojo le verá. Esto va a ocurrir después de la tribulación de aquel tiempo, lo aclara el escritor sagrado, aquel que registró las palabras del discurso del Monte de los Olivos. Después de la tribulación, entonces sí ocurre la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo se dio la primera venida de Cristo? Allá en el pesebre de Belén, cuando María dio a luz a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera venida. La segunda venida ocurre exactamente al terminar la tribulación. La venida de nuestro Señor Jesucristo determina un tiempo, determina la llegada del reino para el pueblo de Israel. A ese reino se le llama el reino milenial. Un tiempo donde Dios, por 1000 años, le cumple todas las promesas que le hizo al pueblo de Israel a través de los patriarcas. Con la venida del Hijo del Hombre, nosotros también estaríamos regresando a reinar juntamente con Él. Recuerde que por haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios también somos coherederos con Jesús. Al venir al reino milenial, nosotros no venimos como ciudadanos, venimos como coherederos. Somos sus santos. Que nadie nos engañe con relación a esto. Las garantías de tener paz, gozo, consuelo y fortaleza en este tiempo está en la información. Ese día martes, el Señor Jesucristo nos dio la información más valiosa para que nosotros hoy, pensando en este día, en este martes 7 de abril, pensando en usted, pensando en mí, nos dijo: todo lo tengo bajo control. Esta es mi autoridad, que he designado un tiempo para cada cosa. Lo único que ustedes tienen que hacer es como veíamos allá en el capítulo 24, verso 8. Mirad que nadie os engañe. Hermano bendito, le invito a que usted guarde su corazón. En toda cosa que usted sepa que lo tiene que guardar.
De toda cosa que usted sepa que lo tiene que cuidar, cuídelo. No se deje engañar. Manténgase informado. Bendito ese día martes, cuando el Señor Jesucristo pasaba por las murallas de Jerusalén, buscando fruto, porque tenía hambre, dice la Escritura. Se acercó a una higuera y la higuera no tenía fruto. Hoy es tiempo de dar frutos para el Señor. Porque de la misma manera que se acercó a aquella higuera, hoy se acerca a nuestra vida. No planifique de esta manera, este es un error. Decir, cuando pase esta pandemia yo voy a ser un mejor servidor de Dios. Hágalo hoy, predique su palabra. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Evangelice a tiempo y fuera de tiempo. Hoy es nuestro fuera de tiempo. Pero es que las personas que tengo ya tienen el conocimiento de las cosas de Dios. Pues vuélvales a compartir mensajes de aliento y que ellos lo compartan con otros amigos, familiares, conocidos y vecinos. No se duerme, iglesia. No nos durmamos. Que el discurso del Monte de los Olivos avive el fuego del don que hay en nosotros. Le doy las gracias por sintonizarnos, por permitirnos llegar hasta su casa. Y esperamos que estas palabras sirvan para que nosotros nos ubiquemos en las cosas de Dios. Permítame en este momento orar por usted, por su familia, por su casa y orar por esta situación que estamos viviendo. Y que el Señor Jesucristo haga el resto con el mensaje que hemos escuchado. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de usted, Señor. Conocemos su gracia, conocemos su misericordia, porque hemos sido objeto de ella, Señor, cada día. Usted ha renovado sus misericordias constantemente. Usted nos ha revelado su gracia y su favor. Y por eso le alabamos, Padre del cielo. Sabemos que esta leve tribulación momentánea, Señor, produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Confiados en usted, en su palabra, Señor, hoy nos abandonamos en sus manos para que nos dé entendimiento, nos dé conocimiento, Señor, para no desalentarnos. La solución no está en una vacuna, la solución no está en un empleo, la solución no está en una cuenta bancaria, la solución la tiene usted, Señor. Por eso nos abandonamos en sus manos, Padre Santo, para que cumpla su propósito en la humanidad, para que cumpla su propósito en mí, para que cumpla su propósito en mi familia. Bendíganos, Señor. Bendíganos y ayúdenos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Y oramos también por aquellos que todavía no han abierto su corazón a usted. Le pedimos, mi Dios, que este mensaje o mensajes como este, Señor, puedan abrir sus ojos y conocerle como el Señor y Salvador de sus vidas. Que puedan venir y encontrarse con usted. Bendito sea su nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Esperamos que el Señor dé fortaleza y buen ánimo en su vida, que no se apague su fe. Y tomo las palabras que dijeron aquellos sacerdotes cuando se dedicaba el templo y se consagraban los servidores del templo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre cada uno de los que amamos al Señor Jesucristo y amamos su venida. El Señor haga resplandecer su rostro. Que el Señor te bendiga, te dé sabiduría en este tiempo, te dé buen ánimo para que compartas la palabra y te guíe por el sendero de justicia en el cual estamos atravesando hoy. Estamos bajo la poderosa mano de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él te ama. Él nos ama. Te envío un fuerte abrazo desde acá y así como Dios te ama, yo también te amo. En el nombre del Señor, cuídate. Esperamos pronto volver a la iglesia y compartir de esta palabra de manera personal. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.